A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es posible saber la velocidad exacta de un coche, pero no en promedio, sino en un instante, en un segundo preciso? Hoy vamos a explorar la herramienta matemática que lo hace posible, la derivada. Y sí, puede que suene un poco intimidante, pero van a ver que la idea detrás es mucho más sencilla y la verdad fascinante de lo que se imaginan. Imagínense esto, vamos en un viaje por carretera. Calcular la velocidad promedio es súper fácil, ¿no? Simplemente dividimos la distancia total entre el tiempo total. Pero ¿qué pasa con la velocidad que llevábamos justo en el momento en que pasamos a un lado de, no sé, un árbol específico? ¿Cómo se mide ese instante? Esa es precisamente la pregunta que vamos a responder hoy. Ok, para empezar a desentrañar esto, vamos por el camino más conocido, el que todos usamos casi sin darnos cuenta, el promedio. Este es nuestro punto de partida. Si quisiéramos saber cuánto creció una planta en un mes, pues medimos su altura al inicio, la medimos al final y sacamos un promedio. Es una foto general, como un resumen, pero la verdad es que no nos dice si la planta pegó un estirón tremendo en la segunda semana o si de plano casi no creció en la última. Nos perdemos de todos los detalles del camino. En términos visuales, es como si tomaras el punto de inicio y el punto final de tu viaje y ¡pum!, trazaras una línea recta entre ellos. La inclinación de esa línea, o sea, su pendiente, es el cambio promedio. Nos da la tendencia general, sí, pero ignora por completo todas las subidas, las bajadas, las curvas que ocurrieron en medio. Es una simplificación útil, pero al final solo es eso, una simplificación. Y es justo aquí donde el promedio se nos queda corto. Volviendo al viaje en coche, el promedio no nos va a decir si a las 3 de la tarde íbamos a 120 kilómetros por hora en la autopista o si estábamos parados en el tráfico. Solo nos da un resumen muy general. Para conocer el detalle, para hacerle suma a ese instante, necesitamos algo mucho más potente. Pues, ¿qué creen? Esa herramienta más poderosa sí existe. Y ahora vamos a ver cómo podemos pasar de ese resumen general a la precisión de un solo instante. Aquí se ve clarísima la diferencia. El promedio une dos puntos para darnos una idea general, una aproximación, pero la razón instantánea se enfoca en un solo punto para darnos la velocidad y la dirección exactas en ese preciso momento. Es la diferencia entre ver el resumen borroso de una película y poder ponerle pausa en un fotograma con una definición increíblemente nítida. Y esta increíble herramienta de precisión tiene un nombre, la derivada. En esencia, la derivada no es más que eso, la razón de cambio instantánea. Es la forma matemática que encontramos para calcular la pendiente de una curva, pero no entre dos puntos lejanos, sino en uno solo, en un instante pequeñísimo. Muy bien, ya entendimos qué es la derivada, pero cuando la calculamos nos da un número. ¿Y eso qué? ¿Qué nos dice ese número en realidad? Pues vamos a decodificarlo, porque esconde una historia. Y esto es clave, de verdad. El valor de una derivada no es un número frío y ya. No, no, no. Nos cuenta una historia completa. Nos dice exactamente qué está pasando con algo y hacia dónde se dirige en ese preciso instante. Y la historia es facilísima de leer, fíjense. Si la derivada es un número positivo, significa que lo que estamos midiendo está creciendo en ese momento. Si es un número negativo, entonces está disminuyendo. Y si es cero, ese es el momento más interesante. Significa que por un microsegundo se detuvo. Piensen en una pelota que lanzamos al aire. Justo en el punto más alto, su velocidad es cero, antes de empezar a caer. Ese es un máximo. Ahí la derivada es cero. Entonces, después de este viaje que hicimos desde el promedio hasta el instante, vamos a resumir por qué la derivada es una idea tan, pero tan poderosa. A ver, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Que la derivada nos da una especie de superpoder, la capacidad de analizar el cambio con una precisión que antes era impensable. Ya no estamos atados a los promedios generales. Ahora podemos saber la velocidad y la dirección exactas de cualquier cosa en cualquier momento. Es pasar de ver una película borrosa a poder ponerle pausa y examinar cada fotograma con una claridad cristalina. Y con esto cerramos. Ahora que tenemos esta herramienta, piensen en las posibilidades. Podríamos analizar la velocidad instantánea de una reacción química, el crecimiento de una población en un día específico, o las subidas y bajadas de la bolsa en un segundo exacto. El poder de analizar un instante, de verdad, nos abre un universo completamente nuevo para entender el mundo que nos rodea.